Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez Cuadros del curso de literatura. Vamos a realizar el tema correspondiente a la semana número 17. Esta semana tenemos que tratar los contenidos referidos a la generación del 50. ¿Qué es la generación del 50? Es un grupo o conjunto de escritores peruanos que comienzan a publicar un poco antes de la década del 50 y durante toda esa década. Es una década emblemática en el desarrollo de Lima, en la que estos autores de diversos géneros, es decir, hay narradores, destacan mucho los cuentistas, hay poetas, una gran cantidad de poetas de excelente nivel, alta calidad de su poesía, tenemos dramaturgos y ensayistas inclusive. Todos estos autores que publican desde fines de los 40 hasta finales de los 50 son considerados la generación del 50. Dentro de todos ellos vamos a estudiar a dos de los más destacados. En el cuento a Julio Ramón Ribeiro y en la poesía a Blanca Varela. Vamos a revisar primero el contexto y características de la generación y luego nos centraremos en dichos autores y sus obras más importantes. La generación de 50 debe su nombre a que, como acabo de indicar, empiezan a publicar principalmente durante esa década, 50, a mediados del siglo XX. El contexto va a ser el gobierno del general Odría. Este general Odría va a gobernar el Perú durante 8 años, a lo que han llamado los historiadores el Ochenio. Es un periodo en el que crece mucho Lima por la famosa frase de Odría, este eslogan de su gobierno que era salud, educación y trabajo. Esto atrajo ingentes masas desde el interior del país hacia la ciudad de Lima, la capital. Lima crece desmesuradamente, generando un caos en el que el migrante provinciano se ve obligado a invadir terrenos y esto hace que se generen zonas urbanas al margen de la sociedad oficial. Estas zonas urbanas marginales son las famosas barriadas. En ellas se va a enfocar mucho la producción de los cuentistas peruanos de esta época. Como vemos, la modernización de la urbe, mejoramiento en la infraestructura de la ciudad, sin embargo, esta ciudad va a tener una zona marginal que no se ve beneficiada por estos avances. La explosión demográfica que hemos mencionado y el crecimiento de las zonas periféricas de la ciudad, la aparición de las barriadas. Esto es muy importante. La barriada va a ser el símbolo de esta nueva urbe limeña que crece de manera caótica y que genera nuevas situaciones, nuevos personajes que atraen la atención de estos narradores. Bueno, sobre el tema de la narrativa del 50, la ciudad moderna y su transformación a partir de la migración. El tema urbano es predominante, esta generación escribe casi todas sus novelas en la urbe, inclusive los que escriben de provincia en provincia, escriben sobre las ciudades de provincia. En Lima o ciudades de provincia, la mayoría sobre Lima, pero ya las zonas rurales en sí son un poquito dejadas de lado, lo que el indigenismo había resaltado más, en este caso es cambiado de lo rural a lo urbano. Se privilegia la visión de las barriadas, eso es muy importante. La imagen que proponen los autores, como Congrines, Enrique Congrines, destacadísimo representante, tenemos a Lima como el monstruo del millón de cabezas. Esta referencia aparece en el famoso cuento El niño de junto al cielo. Un cuento emblemático de esta generación. Bien, entonces continuamos con la otra visión terrorífica de la ciudad de Lima. Tenemos la gigantesca mandíbula que nos propone Ribeiro en un cuento pues tal vez más famoso inclusive que El niño de junto al cielo. Nos estamos refiriendo al cuento Los gallinazos sin plumas. Este cuento lo vamos a revisar justamente hoy día en la parte que corresponde a Julio Ramón Ribeiro, es uno de sus cuentos más importantes, y esta frase aparece al final del cuento, en la parte en que se cancela la esperanza de los protagonistas. Luego tenemos
que algunos de los narradores del 50 también, algunos de sus cuentos, tratan sobre las clases medias, situadas en una especie de modernización. Luis Loaiza, el mismo Julio Ramón Ribeiro en varios de sus relatos nos retratan a esta clase media que está pues siendo testigo, está transformando la urbe y ellos son protagonistas también dentro de esta urbe. Aunque debemos recordar que el protagonista máximo, el mayoritariamente en los cuentos, va a ser el migrante provinciano en Lima, ¿no? En las clases medias también, pero aparecen en menor cantidad de relatos, en menor proporción. Se desarrolla entre líneas temáticas, esto es muy importante, el neoindigenismo, el neorrealismo que se va a convertir en el predominante y el relato fantástico que es el minoritario. En el caso del neoindigenismo tenemos diferenciaciones respecto al indigenismo ortodoxo clásico que representa la primera parte de la obra de Arguedas y la obra de Cumbre de Ciro Alegría. El neoindigenismo entra de alguna manera dentro de los cauces del realismo mágico, es decir, dentro de la nueva narrativa, tiene esas características experimentales y ya se ve al indígena no tanto como un sujeto expuesto a abuso social interno, solamente nacional o regional, sino como un objeto de abuso a nivel macro regional, a nivel mundial, digamos, donde los capitales son extranjeros, donde la explotación viene a partir de transnacionales. Esto lo vemos, por ejemplo, en El zorro de arriba, El zorro de abajo de Arguedas y en las obras de Eleodoro Vargas Vicuña, también de Zabaleta, Carlos Eduardo Zabaleta, importante escritor del 50, profesor sanmarquino también. Yo tuve la fortuna de tenerlo como docente cuando estudiaba literatura. Zabaleta también habla sobre el neoindigenismo, trata el neoindigenismo. Ribeiro no tanto, Ribeiro es un autor que va más al neorrealismo y al relato fantástico. Sobre relato fantástico hay un libro muy chiquito pero importante de Luis Loaiza titulado El avaro, un libro muy parecido, muy semejante a la poética cuentística de Borges. Sería interesante que lo pudieran revisar, son relatos muy breves. Respecto al neorrealismo, es una reactivación del realismo del siglo XIX que Congrains y Ribeiro sobre todo van a desarrollar. En este caso, el realismo del siglo XIX era muy aséptico, es decir, muy desapegado de los hechos, te presentaban los hechos y tú tenías que juzgar a partir de una gran objetividad del narrador que te los contaba. En el neorrealismo encontramos que el narrador que te va a relatar los hechos es un narrador que trata de que tú te solidarices con lo que estás viendo, genera en ti una posible empatía con lo narrado. Es distinto al realismo del siglo XIX, por algo se llama neorrealismo, ¿verdad? Ya en el siglo XX se está reactivando esta posibilidad de ser una narrativa apegada a la realidad, pero con una intención en el receptor, en este caso. Este neorrealismo se inicia en el cine, en Italia, con películas como Ladrón de bicicleta, que ustedes podrían revisar en YouTube un poco de esto para entender mejor cómo se origina esta tendencia en la narrativa. Del cine pasa a la narrativa. Vamos ahora a revisar un poco sobre la narrativa de Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro.